Bueno, ante todo agradecimientos por la invitación a venir acá y bueno, además muy contento también con todo lo que se trabajó a la mañana en temas tan importantes como son los que tiene este seminario, ¿no? De salud mental y sobre todo en nuestra región, ¿no? En América Latina. Bueno, es medio loco hablar con una foto atrás tuya. Ya les va a pasar. No estoy tan mal, pese al... Bueno, yo soy argentino, me formé en la Universidad de La Plata y desde el año pasado estoy dando clases por concurso en la Universidad de Chile, así que ahora estoy viviendo en Santiago de Chile. Y bueno, mi formación siempre fue en la academia, digamos, en espacios de pregrado y posgrado, y también trabajando sobre todo en el campo de la salud y la salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, mis temas siempre van para este lado, y en particular dentro de la salud mental, el tema de las llamadas adicciones, hoy un poco más definidas hacia una idea de consumos problemáticos. Bueno, ¿le tenemos el power para compartir? Ah, lo tiene acá en control, perfecto. Entonces usted dígame. No, pues yo me lo había traído de ayuda de memoria, perfecto. Bien, así le doy con la... Bueno, la primera cuestión, digamos, es trabajo, consumos y pensamiento situado. ¿Qué es lo problemático de los consumos? Y yo como imagen siempre intento poner algo que en el trabajo social no hacemos, ¿no? Porque si yo les digo, bueno, hagamos un trabajo de esto, siempre vamos a elegir un barrio marginalizado, un barrio precario o un lugar así que explicite mucho el tema de la pobreza y la marginación, ¿sí? Sin embargo, mi idea siempre es poner el contraste, bueno, que en mi caso es una ciudad, ¿no? Si vivimos en un campo o una zona rural sería lo es más exacto poner una foto del lugar donde vivimos, porque ahora lo vamos a ver, pero la interacción entre el consumo, las sustancias, las personas, claramente tienen una cuestión situada, que es lo que tenemos que tratar de definir y evitar las grandes generalizaciones, ¿sí? Que es lo más complicado que tenemos en estos campos. Además de la cierta déficit en la rigurosidad conceptual y científica de los temas, también muchas veces generalizamos, ¿sí? Entonces, esa generalización tiende después a ser bastante injusta hacia el interior de ese escenario, ¿no? ¿Y por qué con trabajo? Porque yo la verdad que no me animé a poner una diapositiva que a veces uso de un rockero de los 80 y los 90, ¿no? Donde, digamos, si pensamos el consumo de sustancias, lo vinculábamos, para quienes tenemos un poquito más de años que promedio de acá, siempre con un artista, un músico, etcétera, etcétera. Y hoy, por ahí la foto es la de un trabajador. No necesariamente solamente informal, puede ser un trabajador súper formal, ¿sí? Donde el consumo de sustancias está asociada a las condiciones de trabajo, a la productividad, ¿no? Al tipo de sociedad en la que estamos insertos, donde mucho de nuestra interacción con sustancias tiene que ver con, bueno, las exigencias que tenemos en la vida cotidiana, el llegar físicamente, el seguir despiertos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos que
esa construcción que hemos tenido, que tiene que seguir estando, por supuesto, pero que muchas veces uno leyendo literatura y sobre todo de trabajo social, pero no solo de trabajo social, podemos encontrar con que muchas veces los problemas de las drogas son problemas de pobres. Al punto que en Argentina se hizo una encuesta de percepción, ubican lo que es una encuesta de percepción, o sea, es a un grupo de personas preguntarle qué opinan sobre esto. Y esa encuesta en el 2022 dio que el 93% dijo los pobres son pobres porque se drogan. Y lo dijo gente de todas las clases sociales, de todas las edades, no mi tía Mabel solamente, que la quiero un montón. Digamos, además mi tía Mabel lo dijo por ahí amigos míos o compañeros míos de trabajo. Bueno, ¿por qué dicen esto? Y porque si usaran la plata para mejorar su casa, para, no sé, para capacitarse, en vez de drogarse, estarían mejor. Y uno dice, a la inversa, ¿qué hicimos nosotros, o desde las políticas públicas, o desde el Estado, o de los propios organismos progres, copados, no digo de la gente del mal, ¿sí? En esto de preocuparnos o centrarnos tanto en que los pobres se drogan, que llegamos a la conclusión de que son pobres porque se drogan. Como si después uno ve todos los trabajos y estadísticas que hay y el consumo de sustancias atraviesa todas las clases sociales, atraviesa tanto a hombres como a mujeres, con la preocupante tendencia de que cada vez las mujeres usan más sustancias y están igualando a los varones. Históricamente, los varones siempre consumíamos mucho más que las mujeres. Ahora, en todos los consumos, lo que estamos viendo es un avance del consumo de las mujeres. ¿Sí? Bueno, entonces esto, ¿no? O sea, la primera cuestión. El tema de las drogas es un tema que atraviesa a la sociedad en su conjunto, a todas las clases sociales por igual. Obviamente que a la necesidad de buscar respuestas, otros sectores sociales tienen muchas más herramientas, recursos, posibilidades que sectores más desfavorecidos. Pero si nos concentramos o nos centramos tanto en una mirada de la pobreza con respecto a las drogas, muchas veces podemos terminar en estos discursos que no son reales además, de que los pobres son pobres porque se drogan. ¿Sí? Distinto es cómo, que también es muy interesante, es cómo pensar cómo trabajar el tema consumos en barriadas, en barrios, en comunidades pobres. ¿Sí? Ese es otro tema. Pero digamos, esto de convertir o igualar la pobreza con los consumos no ha sido algo gratuito, fue construido durante muchas décadas y quizás de forma en gran parte involuntaria por muchos sectores que, poniendo especial énfasis y preocupación en ese sector social, ¿sí?, terminó generando lo que muchas veces nos pasa a nosotros en las ciencias sociales, que muchas veces termina generando, sin querer, ese efecto contrario. Bien. El triángulo de Simberg. Simberg fue un psiquiatra norteamericano que en 1984 propuso lo que nosotros decimos el triángulo. ¿Sí? Volvemos un poquito. Bueno, estas son más o menos las cosas que vamos a ir viendo. Ahora venimos. ¿Qué nos marca Simberg con su experiencia en los grupos interdisciplinarios donde estuvo trabajando temas de consumos y de drogas? Que claramente tenemos que pensar que así como están lo que se llaman drogas, que ahora vamos a ir un poquito a las definiciones, está el individuo y está el ambiente, decía él, podríamos decir ahora contexto, ¿sí? Yo dije territorio, ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que enfocarse unidireccionalmente hacia las sustancias. Muchas veces las lecturas, desde las propias debates con respecto a los consumos, es analizar individualmente a una sustancia per se. ¿Cuál es por ejemplo, cuál es la sustancia más consumida, o sea, más prevalente,
que más enfermedades y problemas de salud y de no salud genera en América Latina? ¿Cuál es el principal problema, el principal consumo de droga en toda América Latina? Alcohol es el primero, tabaco es el segundo, y ahora está subiendo con mucha fuerza los psicofármacos, ¿sí? Y después, bueno, vienen otras más, ¿no? Pero yo digo, bueno, el consumo de alcohol es un problema grave que tenemos en toda la región, ¿sí? Está asociado a más de 200 enfermedades de salud, pero además sabemos que hay mucha multiplicidad de situaciones o de violencia, accidentología vial, o sea, podemos pensarlo en múltiples dimensiones, ¿no? Y cuesta muchísimo regular, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay muchos intereses económicos atrás, digamos, de lo que es la industria del alcohol. Por ejemplo, el tabaco es una sustancia que hoy en día cada vez hay mucho más. En muchos países ya se prohibió la propaganda, por ejemplo, la publicidad, o tienen una publicidad bastante negativa, el propio tabaco ya. No hay propagandas de televisión sobre tabaco. Quienes tenemos unos años, recordamos cuando éramos chicos que los actores y las actrices que nos gustaban estaban siempre prendiendo un cigarrillo en la propaganda. Bueno, eso ahora no pasa. Pero sí pasa con el alcohol, ¿no? O con las bebidas energizantes, que es otro gran tema actual, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces, ¿qué dice Zimmer? Que, digamos, esto fue una tendencia para problematizar el tema del consumo. No nos signemos o no pongamos solo el ojo en la sustancia, sino pensemos en el individuo y en el ambiente. Y eso para el trabajo social, para la psicología, para las ciencias sociales es clave, no solo para pensar buenas investigaciones, sino para pensar también contextos de intervención. Si yo una persona que viene a mi centro de salud, que viene a mi escuela, donde estoy trabajando en una escuela, en un centro comunitario, en donde sea, un compañero de trabajo, si en vez de preguntar ¿por qué consumís tal cosa?, incorporo la pregunta de él ¿para qué? O sea, ¿qué funcionalidad tiene en tu vida esa sustancia? La epistemología te cambia ahí, ¿sí? Nuevamente, concentrarse solo en la sustancia hizo que muchas políticas y muchos marcos de intervención sean básicamente que dejen ese consumo. Si nosotros preguntamos ¿para qué? E incorporamos al individuo con su subjetividad, incorporamos al ambiente, y eso nos va a llevar a entender mucho mejor qué pasa, qué le pasó a esta persona. Vamos a ver más adelante si es algo ocasional, si es algo mucho más estructural, si es realmente, en qué sentido es problemático ese consumo, ¿sí? Puede también ser una explicación porque todos lo hacen, o puede ser porque si no, no hay forma de que pueda dormir, o puede ser porque así si no la paso bien de esa forma, no hay otra forma de que la pase mejor. Bueno, porque me socializo mejor con otras personas. Bueno, entonces ahí empieza un marco posible de que nosotros, desde nuestros lugares donde estemos, pensemos mejor la situación, ¿sí? La pensemos en contexto, la pensemos en sujeto, digamos, lo pensemos a esta persona en ese consumo en un contexto determinado, ¿sí? Entonces, eso hace que después tengamos instituciones que generan muchos mejores resultados en el sentido de empatía, entender, ponerse en el lugar del otro, sin necesidad de justificarlo, pero sí entender la situación, ¿sí? Porque, como bien sabemos, o todo lo podemos evidenciar, además el campo de los consumos
es un campo muy dinámico, muy acelerado. Entonces, esto hace que la forma en que nosotros, cada uno de nosotros a nuestro interior pensemos de cómo se consume una sustancia o para qué se hace, es muy distinta o puede variar muy rápido en pocos años. Y nosotros quedar como totalmente, ¿no?, sin saber qué decir. Entonces, cuando eso se relaciona con todo lo anterior de la mañana, ¿no?, la necesidad de la actualización, la necesidad de trabajar datos o ver qué se está investigando, qué se está descubriendo, para evitar caer en la moralización de la vida. Que si bien todos tenemos nuestra moralidad, bueno, en nuestros lugares de trabajo también tenemos que ver hasta qué punto lo que es bueno, lo que está bien y que está mal, las decisiones que nosotros tomamos, bueno, no necesariamente son las mismas con las personas que intervenimos, ¿no? Y tampoco podemos incidir, o cuánto vamos a incidir en que quieren que seamos como nosotros. Bien. ¿Qué es la droga? Bueno, cuanto más estudias sobre drogas, te das cuenta que todo es droga. Chiste que hacemos los faloperos, perdón. Por ejemplo, ¿cuál es la droga que más está matando en el mundo? Si vamos a la definición de droga, ¿cuál es la droga que más mata gente en estos últimos años? El azúcar. Exactamente. El azúcar es una sustancia psicoactiva que tiene un impacto químico en el cerebro, que genera dependencia, ¿sí?, que hace más rico nuestros líquidos, que hace más rico nuestras comidas, ¿sí?, y que nos genera diabetes 2, nos genera obesidad mórbida. Bueno, y hoy en día los niños, por ejemplo, o sea, en 30, 40 años la industria alimenticia cambió tanto que hoy en día el azúcar está en casi todos los alimentos y no por nada hay mucha ley de etiquetado frontal y uno de los grandes etiquetados es sobre el reconocimiento de exceso de azúcares, ¿no? Pero bueno, si yo les pregunto a muchos de ustedes, che, no, el azúcar es droga, muchos dicen, no, droga es cocaína. Ok. Pero esto tiene que ver, bueno, si quieren saber sobre la historia de las drogas, hay un libro muy bueno de Escotado, y también hay muy buenos trabajos de investigación sobre la historia de las drogas, ¿no? Pero bueno, Paxman, que es un un irlandés, pero que vive en Estados Unidos, pero trabaja mucho en México, Andrew, él trabaja esto, ¿no? Que esta definición que la dio la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas en la década del 60 estableció que las drogas iban a ser el opio y sus derivados, la morfina y la heroína, la coca y su derivado, la cocaína, las anfetaminas, la marihuana, el LSD, el éxtasis y el alcohol, tabaco, café, té, cacao, azúcar. Esto porque lo dice así, es textual esto, ¿no? O sea, prioriza este conjunto de primeras sustancias, ¿no?, por los demás. Y esto fue en los 60, donde había un tema político, geopolítico, ¿sí?, de determinar la legalidad o ilegalidad de las sustancias. Tal es así, en 1961, la Convención Única de Estupefacientes se reunió y dijo, esta es la peligrosidad de las drogas, ¿no? Y por eso dijo, a partir de ahora, todos los países que estén en Naciones Unidas deben ilegalizar estas sustancias porque son peligrosas. ¿Sí? Y a partir de eso, más de 60 años después, uno tiende a pensar o a creer que si una droga es ilegal,
es peligrosa, que si una droga es legal, no lo es tanto. Pero cuando uno va a la historia de esa determinación de la legalidad e ilegalidad de las drogas, descubre que no fue basado en evidencia científica, sino en geopolítica e intereses económicos. Y ahí empieza el problema que tenemos siempre, ¿no? Nosotros en la facultad, en las carreras, siempre decimos política basada en evidencia. Estamos acá para generar evidencia para que hagan políticas. Bien. Y vos después decís, esto no tiene nada de evidencia científica. Bueno, claramente había intereses económicos porque también derivada de la Convención Única de Estupefacientes hay una junta que determina cómo se distribuye una droga que es la más, por ahí, potente del mundo, que es el opio, ¿no? Entonces el opio no entra libremente a los países, sino que hay una junta internacional de fiscalización de sustancias que dice, bueno, a este país va a entrar tanta cantidad, a este va a entrar tanta otra, etc. También tiene sus problemas políticos eso. Entonces, por droga tenemos que entender esto y por la cultura que hay en torno a la droga, tenemos que pensar que mucho de la legalización o ilegalización de las drogas tuvo que ver con más componentes políticos y económicos que evidencia científica de que realmente era más perjudicial para el organismo, para las personas. Tal es así que hoy en día, por ejemplo, el LSD está siendo una sustancia que se está investigando para ciertos cuadros graves de salud mental. Lo mismo que ahora en muchos países o en algunas regiones se está empezando también a usar mucho, no sé, acá en Colombia, el tema de los hongos como terapias alternativas a distintos padecimientos de la salud mental. Y esto no es nada nuevo. Esto tenía un desarrollo hasta la década del 60. Y con este marco se desestimó. Y se prohibió y se persiguió. Y hoy, 60 años después, y también con mucha crítica a la farmacología y a la farmacolización de la vida cotidiana, ¿sí? Que ese es otro gran tema, ¿no? Nuevamente se reactivaron grupos de investigación, etc. Yo siempre, frente a todo esto, siempre digo, como yo vengo de la universidad, de la academia, y creo en la evidencia y en el método científico, digo, primero construyamos evidencia científica para después pensar marcos regulatorios y demás, ¿no? Obviamente que después en estos campos siempre tenés campos más de activistas, que obviamente piensan, les gusta la evidencia científica, pero también tienen otras lecturas más culturales, más políticas sobre algunas sustancias, ¿sí? Pero bueno, esto es, digamos, un poco lo que marcó. Y lo que marcó también es que hasta la década del 60 la estrategia de intervención a las personas con problemas de adicción era el manicomio. ¿Sí? La lógica manicomial. ¿Sí? Y a partir de los 60 y a partir de este campo se empezó a pensar en una cuestión mucho más especializada, que no era el hospital general, sino era un hospital especializado en drogas. ¿Sí? Y que eso, después de muchas décadas, también está siendo muy debatido, porque esa hiperespecialización no necesariamente redundó en mejores resultados, sino también en un cierto aislamiento de cierta población, que genera que muchas personas con problemas de consumos no puedan ir cuando tienen una crisis a un hospital general. Ustedes pueden pensar, en Argentina y en Chile pasa, una persona que puede ser cualquiera de acá, porque nos puede pasar un día que mezclamos mal o interactuaron sustancias sin que nosotros lo hayamos controlado o pensado demasiado. Pero un día que veníamos medicados por alguna cuestión, tomamos un alcohol por ahí de alta graduación
hicimos algo más, fuimos a un baile, nos deshidratamos, etcétera, entramos en crisis. Nos desvanecemos, convulsionamos, pueden pasar muchísimas cosas. Uno va a un hospital general y muchas veces te pasa que el hospital dice, este es un drogón. Lo dice la enfermera, lo dice el trabajador social, o sea, no digo, lo dicen profesionales de la salud. Se lo buscó, esta persona se buscó estar así. Y adelante atienden a una persona que era diabética y no se controló, a él no le dicen, te lo buscaste, mirá, no sé qué. O un cardíaco que tampoco descontroló, a él no el estigma, que hoy se hablaba más temprano, es muy selectivo y está muy construido. Y sobre las personas que usan drogas, el estigma es mayor. Y si sos mujer, es peor. Porque la primera pregunta que yo le hago a una mujer es, ¿y tenés hijos? A mí no me preguntan si tengo hijos, porque soy varón. El varón, digamos, los varones tenemos hijos, pero no tendríamos la misma obligación que las mujeres. Digamos, eso podemos encontrarnos en muchos dispositivos en los cuales intervenimos. O pareciera ser que la mujer, por ser mujer y ser madre, al ser madre le hace un aura especial que si tiene algún tipo de angustia o qué sé yo, no va a consumir, ¿no? En cambio los varones sí. Porque los varones además tenemos a los hijos en la panza a los 9 meses. Ah, no, tampoco. Bueno, no importa. Pero bueno, el estigma que hay sobre las mujeres y el consumo es terrible. Y si yo además, cuando partí acá les dije que encima el consumo está aumentando mucho en mujeres, es el gran debate que se viene, ¿sí? Pero necesitamos que acá arriba no esté yo varón, sino que haya mujeres hablando de estos temas. Y mucho trabajo con perspectiva de género en este tema, ¿no? Está pasando mucho en muchos países nuestros que en hospitales que tienen las maternidades, nosotros le decimos maternidades, los hospitales donde nacen los niños, ¿cómo le decimos? ¿Maternidades también? Pediatría. Bueno, está pasando que nacen muchos niños con abstinencia, con los síndromes de abstinencia. Y esto descoloca mucho al personal de salud, porque el personal de salud siempre tenía esa idea de que la mujer durante el embarazo como que tenía herramientas o contextos que la protegían más y era un caso eventual. Pero hoy en día demandan muchas consultas. ¿Qué hacemos con esto? Porque tenemos muchos casos. ¿Y qué hace? ¿Llamás a la justicia? La justicia lo primero que va a hacer es intervenir, sacarle el niño a la madre, ver qué hace después. Bueno, es como una cuestión, muchas mujeres asumen que consumían, pero no lo asumen como que era un problema grave porque consumían marihuana y con todo el avance que ha habido con el consumo de marihuana tienden a entender que no hay ninguna peligrosidad, ningún efecto, ¿sí? Entonces, insisto con esto, ninguna sustancia es inocua, todas tienen que tener una cuestión de regulación y de conocimiento sobre el mismo, ¿sí? Y cualquier de estas sustancias puede tener alguna cuestión positiva, pero también tiene otras. Bueno, y eso hace que en ciertos lugares donde intervenimos los trabajadores sociales, estos temas por momentos estallan en la cara y no sabemos qué hacer, no sabemos con qué herramientas trabajar, cómo intervenir, ¿sí? Entonces, siempre es un contexto que si alguien te dice, bueno, pero esto hace 10, 15 años no pasaba, ok, pero está pasando ahora. Entonces tenemos que entender qué hacemos ahora. ¿Con qué red, con qué estrategia? ¿Sí? ¿Cómo pensamos? Bien. Sin embargo, todo lo que acabo de decir lo podemos tirar a la basura porque cuando en nuestra región hablamos del problema en las drogas, vamos a encontrar que
rápidamente el principal problema que se asocia a las drogas es la seguridad. ¿Sí? Use seguridad podría ser la famosa guerra contra las drogas, etc. Pero esto, ¿en qué impacta? Impacta en que presupuestariamente los países destinan fortunas incalculables a la persecución del tráfico de sustancias ilegalizadas. Bueno, aquí estamos en un país además que es un país productor, entonces tiene más connotaciones todavía y más en el radar geopolítico de muchos países, ¿sí? Entonces, cuando pensamos cuántos recursos se destinan a cuestiones de salud, a cuestiones de cuestión social, de mejoramientos de bienestar, como hablábamos más temprano, nos vamos a encontrar con que las cifras son sideralmente opuestas, ¿sí? Entonces, el campo de los consumos es una trama compleja porque tiene múltiples dimensiones sociales, económicas, políticas, ideológicas, culturales, que atraviesa de manera diferencial y específica a todos los sectores sociales, géneros y grupos etarios. Entonces la noción de complejidad refiere a estas distintas dimensiones que hacen parte del problema, que son indisociables, que ocurren de manera simultánea y que componen además la singularidad de cada situación que abordamos. Es como dos parrafitos, pero que dice mucho. O sea, nosotros intervenimos en situaciones singulares, ¿sí? Pero que, volviendo a ese triángulo y volviendo a lo que estuvimos trabajando de las sustancias, tenemos que pensar todas estas múltiples dimensiones que están presentes, que se presentan de manera singular y no se presentan de maneras aisladas, sino que uno tiene que hacer ese trabajo, ¿no? De identificación, de pensar bien esta situación y de darnos cuenta que en muchos casos y en muchas situaciones la resolución o posible camino de resolución no es lo mismo para dos personas que tengan el mismo consumo, por ejemplo. ¿Sí? El tipo de demanda o el tipo de respuesta que podemos pensar, de nuevo, hay como obviamente, uno necesitaría tener un protocolo de decir, bueno, ante este caso hago esto, ante este caso hago esto. Las propias instituciones quisieran tener eso. Impacto real, nuestras intervenciones, va por este lado, por reconocer la complejidad, la multidimensionalidad, ¿sí? Y la singularidad. Entonces con eso tenemos que evitar caer en las generalizaciones. Obviamente que hay manuales, obviamente que hay técnicas, obviamente que hay conocimiento técnico que te permite explicar muchas cosas. ¿Sí? Pero no es lo único. ¿Sí? Y esto además lo tenemos que pensar en América Latina. ¿Cuál es el principal problema de nuestra región? Somos la región más desigual del mundo. O sea, nuestro problema básicamente es de desigualdad. No es de generación de riqueza. O sea, no somos ni ricos ni pobres, somos desiguales. Y hemos construido sociedades que en su momento mejoran o reducen la desigualdad y en momentos la tensión es hacia garantizarle cierta desigualdad o los beneficios de la desigualdad a ciertos sectores. Es la historia
básicamente de mucho tiempo en toda nuestra región. Cada país tiene igual su singularidad, pero bueno, todos nosotros, el gran desafío que tiene nuestra región es la desigualdad, ¿sí? Que se expresa no solo en términos económicos, sino en todos los términos, ¿no? De representación política, de un Estado que reconozca realmente a todos los que formamos parte de esa sociedad, de que tengamos igual acceso a canales tan importantes como salud, educación, ¿sí? El tema del trabajo, que también hoy se habló. Bueno, entonces, digamos que esta mentada igualdad hace que... ¿Por qué? Porque también tenemos mucha evidencia de que los países que tienen muy poca desigualdad, tenemos evidencia de que las problemáticas sociales no es que no existen o dejan de existir, pero son distintas, ¿no? Entonces, nuestra región está atravesada. Y el tema de las drogas es un gran tema que se entiende también en la realidad de nuestros países. Antes de seguir a esto, ¿no? Pero yo insisto con esto de la desigualdad, pensemos la vida cotidiana de las personas y la posibilidad de acceso si atraviesan una crisis, una situación de salud mental, de consumos. Cómo esto, según, digamos, el lugar que ocupes en un sector social, en una determinada comunidad, en un determinado barrio, va a ser muy distinto, digamos. La posibilidad de acceder rápidamente a un especialista, a una medicación que te estabilice, a tomarte una licencia en el trabajo para atender tu problema de salud mental o de consumo, mientras que hay gente que no tiene posibilidad, ¿sí? Un poco lo que puso la pandemia de manifiesto fue también eso, ¿no? Digamos, en la pandemia había quienes podíamos seguir con nuestros trabajos de forma remota y tener garantizado cierto salario, etcétera, etcétera, y otro grupo de la población que no le quedaba otra que estar expuesto y seguir, ¿sí? La desigualdad fue tan marcada en la pandemia. A mí me gusta hablar de la pandemia, sé que a nadie le gusta hablar de la pandemia en este momento, pero la pandemia es muy interesante por muchas cosas, que creo que lo mejor va a venir dentro de unos años, pero a cada lugar que voy, cada vez que hablo de la pandemia, no, ¿viste? Si hay algo de lo que no queremos hablar es de la pandemia. Bien, pero algo básico, o sea, cuando recordemos, cuando se empieza, primero era el tacto, después pasó al tema del uso del barbijo, la necesidad de cierto aislamiento. Bueno, ahí claramente se marcó y cada país después pudo hacer lo que pudo o quiso en el sentido de qué hacíamos con poblaciones, ¿no? Donde algunas poblaciones sí podían, además, ¿por qué? Porque nos quedábamos en nuestras casas y teníamos espacio para movernos dentro de nuestras casas, teníamos televisión, teníamos internet, teníamos algunas computadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo mucha gente que no tenía espacio casi en sus propiedades, en sus barrios, no tenía posibilidad de garantizarse económicamente, qué comer, o sea, se trastocó también la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia puso primero también de manifiesto eso, ¿sí? Y después nos marcó muchas cosas, ¿no? Cuando yo hablo de la desigualdad y las dificultades que tienen nuestros estados para revertir la desigualdad, yo quiero dar solo un ejemplo. Fue una locura, pero una locura bien, diríamos los argentinos, está la locura mal y la locura bien. Una locura bien que en muy poco tiempo se lograron vacunas muy efectivas contra el COVID, siendo el COVID un virus
que es muy particular, que por eso se llama coronavirus, porque es muy invasivo, etcétera, etcétera. Bueno, y eso lo hicieron básicamente 4 o 5 países, rápidamente obtuvieron la vacuna, ¿no? Recordemos, Estados Unidos, Inglaterra, China, o sea, Estados Unidos, Europa, China y la India fueron como las 4 regiones. Ok. Entonces, ¿qué le dice el mundo, los presidentes del resto, a estos países? Liberen las patentes. ¿Por qué? Porque en los 90 hubo una serie de modificaciones de la Organización Mundial de Comercio y se crearon las patentes. Entonces, cada laboratorio, cada vez que hace una evidencia de algo, patenta eso. ¿Sí? Bueno, entonces todos los países nuestros, ¿qué hicieron? Le pidieron, por favor, liberen las patentes. Si liberaban las patentes, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México, en toda nuestra región, tenían al personal calificado y gran parte de sus insumos para hacer la vacuna rápidamente en nuestros países y rápidamente vacunar. ¿Cuál es lo que sabemos todos? Estos países dijeron, no, la vamos a distribuir nosotros. O sea, el negocio queda en casa. Entonces, ni en la pandemia logramos como humanidad romper con la lógica de las patentes. Entonces, fíjense lo difícil que es para los estados latinoamericanos. No me quiero meter en la política local de cada país, pero para entender también la capacidad estatal de nuestros países es mucho más baja que décadas anteriores para poder incidir en estos procesos. Si ni siquiera en la pandemia pudimos torcer el brazo y lograr tener vacunas rápidas, ¿sí?, para inmunizarnos y salir del aislamiento y rápidamente reactivar más rápido también la economía, ¿no? O sea, no solamente cuestión de salud. Bueno, ni siquiera eso se logró. Yo esto de la patente lo digo porque siempre me acuerdo y por ahí a mucha gente ya no se acuerda y está bueno recordar. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Estoy bien o...? Estoy bien, bien. ¿Cuándo es problemático un consumo? Bueno, lo bueno de que cuando hay tipologías, la gente no busca a ver en qué tipología voy a estar, sino que más o menos lo que nos ayuda a las tipologías es a pensar escenarios, ¿sí? Cuando uno investiga sobre consumos, uno encuentra estos 4 campos de experimentación de las sustancias. Experimentales, ocasionales, habituales y dependientes. ¿Sí? Experimentales, bueno, la gente explora o prueba para saber de qué se trata. Obviamente uno mucho lo vincula a la juventud a esto, pero no necesariamente solamente pasa en la juventud, ¿sí? Pero tiene que ver también con socialización, aunque hay gente que lo hace de forma individual. Pero bueno, muchas veces tenemos contextos de fiesta, contextos de encuentro con otras personas, etcétera, y está este proceso de la experimentación, la búsqueda de placer, ¿sí?, el del disfrute, de pasarla bien, etcétera. Ocasional es cuando, si bien no tiene una continuidad y no hay una búsqueda activa, bueno, ya la persona identifica que lo hace, ¿sí? Habitual es cuando ya el consumo es regular, es frecuente, pero no le altera en nada su vida cotidiana, ¿sí? Si lo tiene y lo consume, si no lo tiene no pasa nada y sigue. Dependientes, en cambio, es cuando la persona ya se empieza a organizar alrededor del consumo, ¿sí? Pasa a ser una motivación central en sus vidas. Estos consumos además generan situaciones de conflicto con otras personas, impactan en su trayectoria educativa, laboral, ¿sí?, en su grado de sufrimiento psíquico. Y esto de la dependencia es interesante
porque por ahí también tenemos una idea de que la dependencia siempre es física. ¿Sí? Sin embargo, hay muchas sustancias que no necesariamente generan mucha dependencia física, pero sí generan dependencia psicológica. Y no por eso quiere decir que sea más sencillo que la dependencia física, ¿no? O sea, hay sustancias que generan ambos tipos de dependencia. Por ejemplo, una sustancia que genera mucha dependencia son los opioides. Bueno, nosotros conocimos siempre el tema de la morfina, pero bueno, hoy en día estamos ante el fentanilo, por ejemplo, y el uso, que siempre tiene un uso médico porque genera, bueno, casi todas las muchos componentes, digamos, de lo que son los anestésicos y demás, tienen derivación del opio. Sin embargo, también genera dependencia psicológica. ¿Sí? Pero también tenemos a veces, bueno, y obviamente el tabaco genera dependencia física, el alcohol, pero también podemos encontrarnos con situaciones y contextos y sobre todo sustancias que generan dependencia psicológica. La persona no puede, si no consume tal o cual sustancia, siente que no puede, que no va a llegar, que no va a poder hablar, que no sé. Y eso genera un campo interesante para que no sea solo una mirada médica de interacción del cerebro, sino también del impacto que tiene en nuestra subjetividad. ¿Sí? Y de nuevo, las posibilidades que entonces tenemos de generar espacios y herramientas para, como hoy a la mañana se hablaba de la escucha, por ejemplo, para poder pensar que muchas veces los consumos pueden estar con ciertas cuestiones del campo, de lo emocional, de situaciones que estamos atravesando, ¿sí? Y que hoy en día muchos en grandes partes del mundo están hablando de esto, ¿no? De la necesidad de la conexión, ¿sí? Porque también algo que ha pasado en todas nuestras sociedades con esta subjetividad neoliberal, tantas aplicaciones, tanta productividad, vivimos en sociedades a veces grandes, en ciudades grandes, pero estamos totalmente aislados, ¿sí? Y siempre los datos sobre personas viviendo solas aumentan, ¿sí? Y nosotros somos seres sociales por excelencia, ¿no? Desde que nacemos, o sea, construimos nuestra identidad y nuestra subjetividad porque hay un otro que nos reconoce. Pero entonces esto de la soledad, el aislamiento que muchas veces atravesamos a lo largo de la vida en determinados momentos, hace que también hoy en día se trabaje mucho en la idea de la conexión como un campo, conexión con uno mismo, conexión con el otro, cómo podemos pensar en sociedades o en nuestras instituciones que promuevan la conexión de las personas. Y por eso es tan importante los dispositivos de escucha, experiencias, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Donde hay tanto requerimiento con rendimiento académico, etcétera. Son tan importantes que vivamos la universidad como un espacio que no sea solo el aula y la clase, sino también otro espacio de sociabilidad, ¿sí? Y que otro pueda darse cuenta de que no la estoy pasando bien o viceversa, ¿sí? Y pensar en estrategias bueno, de esto, de conectar. Y cómo pensamos también, volviendo a la primera diapositiva, ciudades más integradas, cómo promovemos la integración, la conectividad entre las personas. Porque ¿qué quiere, digamos, generalmente el capital, el neoliberalismo? Siempre privatizar todo el espacio público, hacerlo un negocio.
entendible por su lado, por sus intereses, pero mientras eso no limite nuestras posibilidades de sociabilización. ¿Sí? Entonces, cuando muchas veces aumentan ciertos consumos o vemos que hay problemas de consumo en determinados territorios, tenemos que pensar en clave relacional, situacional, multidimensional. No necesariamente tenemos que pensar en algo específico de la sustancia. Muchas veces tenemos que pensar qué pasa en ese territorio, cuál es el malestar, qué pasa en esa escuela, qué pasa en esa calle, ¿sí? Y a veces promoviendo estrategias o experiencias de conexión, de sociabilización, los conflictos, los consumos, muchísimas cuestiones bajan, reducen, ¿sí? Bien. Bueno, un poquito esto, ¿no? Que lo problemático está vinculado al modo en que la persona se vincula con las sustancias. No depende solamente de la cantidad o la frecuencia. Es clave el sentido que adquiere el consumo para las personas, los modos en que se regulan los consumos. Existen consumos problemáticos que pueden manifestarse en distintas situaciones a lo largo de la vida. Esto también es interesante porque siempre está el énfasis de quiénes son el problema en la sociedad. Ustedes lo saben, los jóvenes, ¿no? Siempre los jóvenes son el problema. De nuevo, volviendo a la pandemia, que acá en el fondo me dijeron, siga hablando de la pandemia. Ok. ¿Qué hicimos en la pandemia? ¿Qué volvimos a repetir en la pandemia lo que nos prometimos que no íbamos a hacer porque a nosotros nos había pasado? No le metan la culpa a los jóvenes. No, bueno. ¿Qué hicimos en gran parte del mundo? Y el virus se propagó por culpa de los jóvenes. Bueno, si yo agarro estadísticas que ya hay sobre consumo en la pandemia, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde aumentó el consumo? ¿En qué grupo etario aumentó el consumo de sustancias en la pandemia? Ya sé que las preguntas eran para el final, perdón, pero bueno. En personas de 30 a 50 años. Mientras que en jóvenes seguía estable o se reducía en los primeros 2 años y medio de la pandemia, el consumo se disparó en personas de 30 a 50 años, claramente podemos asociarlo a cuestiones de preocupación, cuestiones de aislamiento, cuestiones de muchísimas cosas y también que la industria de la distribución de sustancias se perfeccionó un montón también en la pandemia, con las aplicaciones, con los pedidos a domicilio, etc. Entonces, esto de vincularlo solo a una etapa vital de la vida también es un tema bastante obsoleto. Obviamente que los jóvenes experimentan, buscan placer, socializan, van a fiestas, etc. Y obviamente siempre hay un tema de preocupación u ocupación sobre los jóvenes y los consumos, ¿sí? Pero el tema de los consumos problemáticos puede devenir en cualquier época, en cualquier edad. Y los detonantes pueden ser momentos puntuales, situaciones dramáticas, cuestiones de, obviamente, relaciones personales, cuestiones de, pérdidas de personas, pérdidas de trabajo, ¿sí? Entonces, también muchas veces nos podemos encontrar con que está todo más vinculado a los jóvenes y la verdad es que debemos pensar que los consumos y los consumos problemáticos podemos encontrarnos con distintos momentos de la vida. Bueno, voy a explicar un poquito esto y vamos a unos videitos que traje. Esto lo escribió María Pía Pavlovich, que es
de un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Es más o menos lo que estuvimos trabajando, ¿no? Que lo problemático es una categoría situacional que puede atravesar todos los consumos, ¿no? Y que los usos ocasionales están limitados a circunstancias de tiempo, espacio y compañía, los experimentales a las primeras pruebas, los habituales a un consumo diario y regular, y los dependientes que ya impactan en la organización de la vida en torno al consumo. ¿Sí? Entonces, y que también muchas veces esas explicaciones de tal sustancia es la puerta para que después usen otros consumos más grandes. Tal cuestión de si consumís esto no vas a dejar nunca de ser un adicto a esa droga. Bueno, la verdad que la evidencia muestra que es todo más complejo que eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mirada justamente más abarcadora y no tan enfocada en tal o cual sustancia. Obviamente que hay sustancias, como les dije, que generan alta dependencia y otras menos, pero también va a tener que ver mucho con la vida de las personas e, insisto, con el contexto en el que viven. Bueno, antes de seguir, yo tenía unos videitos que había mandado. A ver. Traje varios. Traje pedazos de series. Hay uno que es de 1970, para que veamos que de esto ya se viene hablando hace mucho, pero que nuevamente el parque de ratas, ahí está. Muy bien. Parque de ratas. No sé si se puede poner un poquito más alto. Ahí está. But you might be surprised to learn that a lot of what we think we know about drugs and addiction comes from a series of studies done in the 1950s and 60s on rats. And it turns out that what we think we know, yeah, it might just be wrong. This is Bruce Alexander. I'm a psychologist with Simon Fraser University. Bruce has been studying addiction for almost 50 years. When he started back in the 70s, there was a huge public concern about heroin use and what many at the time described as a growing epidemic. The view was that heroin was essentially a demon drug. If you took it a few times, it would flip a switch in your brain and you would be forever addicted. That was it. You were doomed. And it was in the media, it was in the movies. But in those days, there was also a primary kind of research evidence that was used to support this idea. Much of that research used animal studies, particularly laboratory rats. Rats would be placed in really small cages called Skinner boxes. A Skinner box is a box which is just about 3 times the size of a rat. The experiments involved putting rats in Skinner boxes with a needle which was implanted in their jugular vein, so that if the rats pressed the little lever on the wall, they would get a little surge of heroin in their bloodstream. Press the pedal, get a shot of heroin. Press the pedal, get another shot. And in some cases, they just kept pumping heroin into themselves to the point where they forgot to eat and would die. Beliefs about rat studies would find their way into PSAs and Hollywood films, and they would become part of our collective understanding of just how dangerous these drugs really were. These experiments seem to show that any creature, including even the lowly rat, if given access to heroin, would simply take lots and lots of it. But Bruce had another idea. What these experiments really show is that rats who are in solitary confinement will take lots of heroin. See, rats are very social animals. Rats don't normally spend their lives in harnesses with catheters shoved in their necks. They prefer playing with other rats, running around, doing rat stuff. To put a rat in a Skinner box is to make this very, very social creature live a life of solitary confinement.
Bruce and his colleagues wondered if maybe these rats were taking so many drugs because they were living in such an unnatural environment. So he organized his own rat experiment, but with some important differences. Most notably, he built a much bigger enclosure for them. About half as big as my garage floor, as a matter of fact. Bruce and his colleagues filled it with everything a rat could want: food, running wheels, and other rats to play with. He called it Rat Park. His team put a group of rats in the park and another group of rats in solitary cages. They made morphine freely available to both. The results were eye-opening. Giving the choice between plain water and morphine, the Rat Park residents chose the water. It's not like the rats in Rat Park totally abstained from morphine, but You could say that they acted more or less like human recreational users of morphine. Bruce and his colleagues even tried an experiment where the rats in cages were giving nothing but morphine-laced water to drink for 57 days straight. In other words, we made sure they were good and addicted. In terms of the conventional expectation, every one of those rats should have been addicted for the rest of its life. But when they were placed in Rat Park, those same addicted rats generally chose to drink the plain water and voluntarily went through withdrawal. People were shocked that the rats in Rat Park had so little interest in morphine. The Rat Park study suggested a much more complex picture of addiction than many people had suspected. Addiction wasn't simply a story of chemicals rewiring our brains or hijacking our reward centers. Other factors like environment, feeling of isolation or hopelessness, poor social bonds, and lack of control all likely play an important role in what leads to addiction. Think about the implications for how we've been treating drug addicts. They're often shamed and ostracized, thrown in jail, moved into halfway houses. Instead of integrating them into society, you could say that we're kind of isolating them in cages, like rats. Doesn't seem like such a great idea. And more importantly, it doesn't seem like it's working. At the time it was published, the Rat Park study was largely ignored, but it's finally starting to gain traction today. It's literally taken 35 years for the Rat Park experiment to find its way into the popular understanding of addiction. In recent years, other researchers have replicated Bruce's studies and conducted new ones of their own, adding to our increasingly complex understanding of addiction. And that's great. With concerns over drugs and addiction still dominating the headlines today, a careful analysis and understanding of the research is more vital now than ever. After all, we're never going to get the treatment right if we're getting the diagnosis wrong. Bien. Subscribe to our show page and be the first to see new episodes of Wrong. Bueno, el amigo Alexander. Alexander investigó, sigue vivo, creo, tiene ya 90 y largos, y ha sido reivindicado en estos últimos años. ¿Por qué esto del parque de las ratas? Bueno, a nosotros nos choca mucho, ¿no? Investigar con ratas, pero hay otras epistemologías que sí lo hacen. Y hace el famoso parque de las ratas, ¿sí? Básicamente lo que explica acá, el aislamiento, que muchas veces los tratamientos de drogas y todo siempre están vinculados a aislar a la persona, etcétera, etcétera. Lo que diría Alexander es, nos lleva a otro lugar más que básicamente terminen... ¿Viste qué dice? No dice ahí, no murió por la morfina, sino porque se olvidó de comer, se olvidó de beber, se olvidó de hidratar. O sea, bueno. ¿Y qué pasa cuando él hace hay un video acá, un documental que dura 2 horas, está en un garage, el parque que le hicieron con sus compañeros del grupo de investigación, que era del tamaño del garage, y pusieron todo lo que las ratas serían... Digamos, bueno, ahora las tenemos de mascota algunos en nuestras casas, parecidas, no son ratas, pero son parecidas, que hacen la ruedita, bueno. Y ahí demuestra eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la vida en sociedad, ¿no? Entonces, el enfoque sobre cómo pensar las adicciones en ese momento se decía, o el consumo problemático ahora, es eso, ¿no? Nos enfocamos en esto, aislamos a la persona que tiene este problema, o pensamos que es un problema de la sociedad y como sociedad tratamos de dar una respuesta, ¿sí? Es un punto de origen muy distinto y que nosotros del trabajo social tenemos mucho para aportar en ese sentido. Porque ustedes piensan, esto es de 1970 y esto se sigue haciendo. Hay una colega, trabajadora social mexicana, en México se consume mucho, nosotros en Argentina le decimos el pegamento, el tolueno.
Tolueno es una sustancia que en México están en unas latas que se usa de pegamento y se inhala. ¿Sí? ¿Cómo dicen? Boxes. Bien. Voces. Boxer. Muy bien. Voy a buscar información al respecto. Hay un tema de cumbia argentina que dice, si tu viejo es zapatero, zarpale la lata, ¿no? O sea, si tu viejo es zapatero, robale la lata porque nos vamos a drogar con eso a la noche. Ok. ¿Conocen el tema? Tu viejo es zapatero, zarpale la lata. Bueno, el tolueno. El tolueno, o sea, el Distrito Federal de México encomienda a un grupo de la UNAM, ¿sí?, a investigar sobre esto. Y se juntan neurobiólogos con antropólogos y trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos en situación de calle en el Distrito Federal de México consumen estas latas, ¿sí?, y hacen pirámides, algo muy propio de la cultura mexicana, y con colores delimitan si es por ejemplo, una calle segura para dormir. Tienen como un lenguaje de advertencias, eso lo pueden ver en películas, en series también hay en Estados Unidos, de cómo, digamos, la gente en situación de calle, en Chile se está investigando mucho también, cómo se dejan mensajes para, ojo con esta calle, ojo con esta persona, ¿no?, etcétera. Pero que la evidencia que tenía el Estado Federal de México era que básicamente el tolueno arrasaba neurológicamente a las personas, entonces las personas que consumían tolueno no tenían ya capacidad intelectual. ¿Qué hacen? Estos neurobiólogos por su cuenta lo habían estudiado en ratones y demuestran que los ratones les hacían hacer pruebas y seguían teniendo capacidades intelectuales. Entonces, los neurobiólogos dicen, si existen en las ratas, capaz que existen en las personas. Bueno, y van a ver a este grupo de investigación que conozco, y bueno, llegaron a un acuerdo, que el acuerdo era, como era un grupo que trabajaba con personas en situación de calle en México, les hacen una oferta que los invitaban a la universidad, eran personas que consumieran habitualmente estas latas, y les ofrecían una ducha, les ofrecían un almuerzo y a cambio tenían que hacer un test de inteligencia. ¿Y qué demostró el estudio? Que efectivamente las personas tenían la inteligencia media de la sociedad mexicana. A diferencia de eso, la gente en las entrevistas le decían, por favor, no llames a mi familia, no trates de ubicar a nadie, porque, o sea, claramente lo que esa persona manifestaba es que prefería estar en situación de calle consumiendo que la histórica tradición de intervención del trabajo social latinoamericano, que es no hay nada mejor que la familia. Bueno, por lo menos nosotros en Argentina tenemos mucha descendencia de italiano, decimos la familia unita. Bueno, pero para muchos casos la familia no es claramente, o la familia, por ejemplo, que tuvo al principio por lo menos, después puede obviamente reconstruir, todos reconstruimos los lazos, ¿no? Pero bueno, claramente estas personas en situación de calle explicaban otra cosa, ¿no? Que había un trauma, había violencia, había muchísimas cosas por las cuales no quería volver. Y marcó un poco esa estrategia de que esas políticas que a veces son tan reproductoras de volver a la familia como el único sostén cuando, bueno, etcétera. Entonces, de nuevo, esa está en un libro que después me lo pueden pedir, está muy bueno, es una tesis de maestría de esta compañera. Y el Parque de Ratas de Alexander también va en eso, ¿no? Porque pensemos el contexto, esto es en la década del 70. En la década del 70 en Estados Unidos había consumo de heroína. O sea, primero, viene la gente de Vietnam. Los soldados de Vietnam vienen con un consumo altísimo en morfina. ¿Sí? Sin embargo,
el 92-93% de los soldados con consumo problemático de heroína, cuando vuelve a Estados Unidos y recupera su rol, recupera sus afectos, el 94% deja de tener problemas de consumo de heroína, de morfina. Entonces había una explicación que no era solamente toda esa aplicación neurocientífica, ¿no? Sino había una cuestión de conexión, del aislamiento, todo lo que significó esa guerra. Sí quedó un grupo que sí tenía problemas, pero un grupo mucho más pequeño. Y también estaba todo el trauma de la guerra, etc. Entonces aumenta un consumo de heroína y de marihuana. La marihuana la consumía la comunidad hippie y la heroína lo consumía la comunidad negra en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es una época donde esta investigación de Alexander derribaba esto de que había que hacer una guerra a los que consumían drogas. ¿Sí? Pero enfrente tenían un grupo muy fuerte que obviamente derribó esta investigación, no permitió que se siguiera con la investigación. Alexander y su grupo tuvo que cambiar de tema, tuvo que hacer otra cosa en la universidad, y en cambio se generó toda esta política de drogas que conocemos, donde básicamente se persigue más que a los que venden o producen y distribuyen y qué sé yo, se persigue básicamente al que consume, ¿no? Y hay mucho control social sobre eso, etc. Entonces, este tipo de investigación son importantísimas porque han pasado las décadas, pero hay una constante en eso, ¿no? Que en todo caso las manifestaciones de los consumos problemáticos tienen que ver con dificultades o cómo construimos o reforzamos el lazo social, la inclusión social, la conexión, cómo hacemos ciudades o países más integrados, que nos sintamos todos parte de ese mismo lugar. ¿Sí? Bien. Bueno, sigo. Le puse cambio epocal porque las últimas décadas lo que vemos que también el consumo aumenta en trabajadores. Una imagen muy diferente a la relación del consumo con gente marginada, no productiva, artistas, etc. ¿Sí? Hoy muchos consumos se explican en emociones o estrategias ante demandas laborales y de productividad. Y lo que estamos viendo es que en los lugares de trabajo la respuesta suele ser obvia. O sea, acá entramos en las paradojas y contradicciones. Obviamente, ¿qué hacemos en un lugar de trabajo si hay un trabajador que tiene un problema de consumo? O sea, obviamente, a mí me han convocado a veces de una empresa de transporte. ¿Y qué hacemos con un trabajador que transporta, o sea, que va en una ruta, que tiene responsabilidades? Obviamente tienen que generar una instancia de separarlo del lugar de trabajo, ¿sí? Entonces la primera respuesta es como punitiva, ¿no? Y tratan de hacer testeos casi compulsivos a trabajadores en determinados lugares para ver quién consumió y quién no, ¿sí? Pero esto lo vemos en todos lados. A veces en los medios sale cuando hay fuerzas de seguridad, por ejemplo, con temas de consumo, o personal, insisto con esto de que trasladan personas, transportan cuestiones. Pero claramente hay, o sea, y obviamente hay una preocupación desde el sector empresario, pero también desde el propio Estado, de qué hacemos con las personas que están en situación de consumo en los lugares de trabajo, ¿sí? Porque eso puede generar mala praxis, puede generar accidentes, de hecho los generan, a las otras que más, otro tipo de problemática, que es el ausentismo, ¿no? O la baja productividad o lo que sea. Y es un gran tema, ¿no? Porque si uno busca evidencia, busca en las bibliotecas, el tema del trabajo y el consumo eran dos esferas totalmente separadas, ¿sí? O sea, uno podría pensar que las personas que trabajamos tenemos menos o nada de problemas de consumos. Sin embargo, en las últimas décadas
esto empieza a cruzar y claramente hay muchos problemas y también mucha explicación vinculada a la demanda laboral y otras demandas de la vida cotidiana que explican mejor por qué esto de los consumos aumenta. ¿Sí? Y esto llegó para quedarse. Y esto va a ser cada vez más estructural, cada vez más problemático. ¿Sí? Entonces yo, más que recetas de qué hacer, simplemente traigo un poco de reflexiones de cómo seguir pensando para pensar qué hacer en estos casos. ¿Sí? Obviamente, si venimos de sociedades que tienen buenos sistemas laborales, nosotros podemos hacer que las personas, si tienen un consumo ya bastante complicado, separarlo del lugar, pero garantizarle una licencia que siga percibiendo salario y se ocupe con un tratamiento de adicciones, que también es complejo en el sentido de que, bueno, no es algo muy voluntario en principio para la persona, pero bueno, está el incentivo del trabajo, etc. Ahora, después tenemos otras modalidades de trabajo donde básicamente los empresarios separan y echan, ¿no? Despiden al personal que tiene estos problemas y, de nuevo, volvemos al punto de la estigmatización, ¿no? De cómo estas personas pueden volver al mundo del laboral si han sido despedidos por una causa vinculada al consumo. ¿Sí? Y eso uno lo puede, yo a veces lo asocio porque también trabajo algunos temas de esto, pero me parece mucho la idea de la figura, ¿no? De cuando en su momento, en los 90, estaba la detección de VIH, ¿no? Y estaba el tema, toca apurar. Bien. Acá Paola me dice que me apure. Entonces digo, esto del mundo laboral con el tema de los consumos es muy fuerte y que llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, voy a hacer dos reflexiones y todos los videos voy a mostrar uno solo para que entendamos. Pero me parece a mí que ahí, de nuevo, que cuando hablamos de trabajadores podemos sumar sociales. O sea, nosotros también estamos en esta cuestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya conozco de casos que están atravesando estas situaciones. No solamente de intervención, sino ser sujetos intervenidos por esta situación. ¿Sí? Y que, de nuevo, necesitamos seguir problematizando sobre las condiciones laborales, las condiciones de reproducción de la vida cotidiana nuestra en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿sí? Y de qué hacer, qué respuestas empezar nosotros a generar o a demandar frente a la situación de consumos problemáticos de trabajadores. ¿Sí? Pues para mí lo más preocupante es que según qué tipo de trabajador tenga el problema de consumo, accionamos el estigma o generamos estigma o generamos empatía. Dicho de otra forma, si es un policía el que le detectan que tiene problema de consumo, decimos, por lo menos lo he visto en mi país, ¿no? Si es un trabajador de la salud, decimos, pobre tipo, y bueno, está cerca, bueno, ¿no? Yo digo, trabajadores somos todos, ¿no? Entonces digo, me parece a mí que tenemos que exigir y también demandar y pensar por qué, o sea, volviendo a todo lo que anteriormente, ¿no? Lo singular de las intervenciones, pero también las exigencias laborales, de vida, en nuestras sociedades desiguales latinoamericanas, ¿sí? Cómo pensar entonces el tema de los consumos y que esto no impacte a largo plazo que nos quedemos sin trabajo o fuera de la sociedad. Bueno, esto es lo de Bruce Alexander, que ya está. Lo voy a pasar. Bueno, me voy a retirar con esto. Dopsic. Dopsic, no sé si lo han visto, es una serie
es una serie que están hay dos versiones del mismo caso. En Amazon está así, que se llama Dopesick, y en Netflix está parecido. Es un laboratorio norteamericano que altera un opioide para que sea más adictivo, ¿sí? Este opioide se usaba particularmente por dolores físicos, ¿sí? Lo usaba el personal de salud, que se lo prescribía a pacientes que tenían dolores físicos, y es lo que genera, uno de los laboratorios que genera la pandemia de los opioides en Estados Unidos, ¿sí? Ahí muestran en la serie cómo, o sea, literalmente la gente muere por esto. Recordemos que el año pasado murieron 105.000 personas en Estados Unidos por opioides. Pero pensemos que los dueños de este laboratorio hasta el día de hoy no han pasado un día en prisión y que solo están negociando cuántos millones van a pagar de indemnizaciones, porque tienen muchas ramificaciones en todos lados. Y las dos series, tanto de Amazon como de Netflix, muestran que alteraron, y ellos sabían que iba a generar una dependencia mayor, alteraron molecularmente a ese fentanilo, ¿sí? Y pensemos que hasta la persona que los tenía que controlar después pasó a trabajar para la empresa de ellos, y eso lo muestran en la serie. Pero yo quiero que pensemos, cuando veamos este tráiler, quiénes son los sujetos que atraviesan la crisis de los opioides. No es la persona que vive en situación de calle bajo un puente, son trabajadores formales norteamericanos, ¿sí? Y el origen de la pandemia es un pueblo minero. Un pueblo minero quiere decir que los trabajadores trabajan en una mina, y si trabajan en una mina tienen una exigencia física superior a la de otro tipo de trabajadores. Entonces, no lo vimos acá porque no íbamos al caso, pero cuando vemos la historia de las drogas, el primer uso que tiene cualquier sustancia en la historia de la humanidad es el dolor. Porque si hay algo que no soportamos ninguno de nosotros, es el dolor. Físico, emocional, todo, pero es el dolor, ¿sí? Después a eso se le hizo un uso recreativo, ¿sí? Y después vinieron que algunas personas desarrollen algún consumo problemático. Pero eso lo podemos encontrar en todas las drogas. Desde la historia de la prehistoria de la humanidad hasta el día actual, todas las sustancias atravesaron todo ese camino. El primer uso que tuvo toda sustancia psicoactiva fue que nos servía para calmar el dolor. Desde los pueblos antiguos hasta los actuales, ¿sí? Bueno, le damos play a este tráiler, con eso me despido. People all across this great nation are in pain. They have hard lives. Are you still sore? I can't work here no more. I'll be all right. And we have the cure. This new miracle drug, OxyContin. You will be the largest sales force in pharmaceutical history. Make your doctors feel special. Take them to expensive dinners. Bribe the receptionist with a mani-pedi. Whatever it takes to win their trust. Your most effective talking point are these magic words. Less than 1% of people get addicted to OxyContin. That's not possible. I can't live like this anymore. Let's start you on this. Call it a miracle drug. You only take 2 a day. I think I can make this the biggest drug in the world. I think maybe that medicine might be just a tad more addictive than you said. That's not what we're hearing. Something is happening here. There might be a unique situation brewing.
pharma company is lying about their medication. We have to go after the makers of OxyContin. My patients trusted me. I can't believe how many of them are dead now. We're going to do everything in our power to make sure justice is served. We're going to cure the world of its pain. Bueno, claramente el sujeto acá es el trabajador, las drogas, la estrategia de muchos laboratorios y todos apunta al trabajador, ¿sí? Entonces, nada, es una serie que recomiendo. Muchísimas gracias por la escucha. Cualquier cosa me escriben, no tengo ningún problema en pasarles material, lo que quieran. Muchas gracias.